Vamos. Buenas noches, maestros. Pues parece ser que no me deja entrar el, la lluvia aquí en la Ciudad de México y trato de conectarme desde hace rato para hablar de esta sesión 5 más 3 que teníamos ya sobre principios pedagógicos. Ya sería la sesión 8, pero hoy está marcada con cinco y estamos hablando de un curso de principios pedagógicos, tratando de ayudar, de aportar a ustedes que me están viendo. No podía entrar, no podía ingresar, el clima está lloviendo aquí en la Ciudad de México y vamos a hablar hoy de principios pedagógicos. Vamos a continuar ahora con el 7 que me dice así ligeramente que hay que propiciar el aprendizaje situado. Sin embargo, yo siento que ese es un punto muy difícil. Es difícil porque no estamos en contacto con el concepto. El día de ayer hablaba yo del concepto de zona de desarrollo próximo. No estamos tan familiarizados. Nos hace falta estar en contacto para decir tan fácilmente que el profesor va a tener que buscar que el estudiante aprenda en circunstancias que lo acerquen a la realidad. Pero todo eso necesita una explicación, porque la estimulación de la que me hablan de variadas formas del aprendizaje que se originan en la vida cotidiana, y me hablan del contexto en el que está inmerso el estudiante y en la escuela en general, en el marco de su propia cultura, la cultura personal, la cultura del estudiante, la cultura del maestro, la cultura de la escuela, agregaría yo. Y me hablan de la flexibilidad, de la contextualización curricular y de la estructuración de conocimientos situados. Y cuando yo empiezo a reflexionar, digo, no, pues sí está medio pesado hablar y entender qué es propiciar el aprendizaje situado, porque no tenemos todo el contacto. Esta es una verdad. No hay tal contacto con ese principio pedagógico 7, porque nosotros hemos venido haciendo otras prácticas, y esto de estructurar el conocimiento situado para dar cabida a la diversidad de conocimientos, intereses y habilidades de los estudiantes es un verdadero reto pedagógico, porque muy fácil me dicen que este reto pedagógico reside en hacer de la escuela un lugar social del conocimiento. Y ayer hablaba yo de esa construcción social del conocimiento, y yo refería a la construcción histórica, ¿sí? Porque en este reto pedagógico donde la escuela tendrá que ser el lugar del conocimiento, el estudiante va a tener que afrontar circunstancias auténticas. Pero ¿cómo le llego a esta idea de propiciar el aprendizaje situado si no tengo yo una serie de elementos de carácter técnico, diría yo, de carácter histórico inclusive, que me permitan llegar ahí? Y al no tener estos aspectos teóricos, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago yo para colocarme de tal forma que yo pueda entender lo que Frida Barriga explica ya desde 2003 en una participación que tuvo en un congreso donde habla de la cognición situada y de las estrategias para el aprendizaje significativo? Y esto viene ya desde 2003 con la propuesta que hace Frida Barriga respecto de lo que es la cognición situada y la estrategia para el aprendizaje significativo. Ella, desde la Coordinación de Psicología Educativa de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esa fue una conferencia presentada en el tercer Congreso Internacional de Educación, que tenía que ver con la evolución, la transformación y el desarrollo de la educación en la sociedad del conocimiento. Se organizó ahí en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California, ya en octubre de 2003. Y desde ahí, porque ya la otra vez había yo hecho un comentario sobre la ausencia del concepto de estrategia,
y una amiga que trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿sí? Patricia Delgado, que da clases de pedagogía en una de las FES, me dijo, pues consúltate a Frida Barriga. Y pues yo fui a consultar a Frida Barriga, encuentro este texto de 2003, donde empieza a describir los principios del paradigma de la cognición situada, que está vinculado al enfoque sociocultural vygotsquiano. Este enfoque, bueno, empieza a afirmar que el conocimiento es situado, es decir, forma parte, señala ella, y es producto de la actividad, el contexto y la cultura. Es decir, ahí tengo el concepto de cultura del que yo he hablado en otras videotransmisiones, y desde ahí ella empieza a destacar la importancia de la mediación, de la construcción, que sería la construcción conjunta de significados, y de los mecanismos de ayuda ajustada. Vean estos conceptos que maneja, como el mecanismo de ayuda ajustada, y lo que va a hacer es que ejemplifica algunos enfoques instruccionales que varían en su relevancia cultural y en el tipo, diríamos, de actividad social que propician. Es decir, se presenta lo que ella va haciendo en su trabajo de 2003, es presentar un conjunto de estrategias para el aprendizaje significativo, y este conjunto de estrategias para el aprendizaje significativo están basadas en una enseñanza que denomina situada y experiencial. Es decir, de lo que se trata la enseñanza situada en las ideas de Frida Díaz Barriga es de solucionar problemas auténticos, aprendizajes en el servicio, análisis de caso, proyectos, simulaciones situadas, entre otros. Esto quiere decir que aprendizajes clave tomó proyecto, análisis de caso, problemas auténticos, y los colocó. Este es el pensamiento de Frida Barriga. Ahí está colocado en aprendizajes clave, y solamente cuando yo voy a buscar informaciones, como esta sugerida por la maestra Patricia Delgado de la Universidad Nacional Autónoma de México, entonces encuentro yo los conceptos que maneja aprendizajes clave, como la enseñanza situada, como la experiencia, como el estudio, el análisis de casos, como los proyectos, como las simulaciones situadas, como los problemas auténticos, que son conceptos, algunos de estos, que están escritos en aprendizajes clave, y lo que va haciendo es cómo se va desarrollando esa potencialidad, y utiliza un concepto como promover el facultamiento, es decir, que el sujeto tome estas facultades y pueda ejecutar esta idea del aprendizaje o de la enseñanza situada. Y el paradigma que está utilizando, que es el paradigma de la cognición situada, representa, dice Frida Barriga, una de las tendencias actuales. Está hablando en 2013, esto lo escribe ella en 2003, y dice que representa una de las tendencias actuales más representativas que la teoría y la actividad sociocultural nos dieron, y toma como punto de referencia a varios autores, entre ellos las referencias de los escritos de Vygotsky, autores como sus colaboradores como Leontiev y como Luria, y los trabajos de Rogov, y entre otros más, otros autores, pero estos son los que recuerdo así de manera directa: Vygotsky, Leontiev, Luria y Rogov. Y empieza a hablar de lo que es la cognición situada y cómo asume esta cognición situada diferentes formas y nombres directamente vinculados con conceptos como aprendizaje situado, como participación periférica legítima, como aprendizaje cognitivo,
o aprendizaje artesanal. Y estos conceptos que empiezan a mover tienen que ver con el concepto que en el principio pedagógico del aprendizaje situado me está marcando. Y este aprendizaje que va marcando, Frida Barriga lo hace surgir de la emergencia en que este aprendizaje situado está en oposición directa con la visión de ciertos enfoques de la psicología cognitiva y con innumerables prácticas educativas escolares que se asumen explícita o implícitamente. Y ahí podemos ver esta idea de que el conocimiento puede abstraerse de las situaciones en que se aprende o se emplea. Y la cognición situada lo que hace es partir de la premisa de que el conocimiento es situado, es decir, es producto de la actividad, es producto del contexto, es producto de la cultura en el que se desarrolla y en el que se utiliza. Es decir, aquí el aprendizaje situado tiene que ver con conceptos como cultura y como contexto. Por eso en la teoría sociocultural de Vygotsky, cuando nos hablan de la definición o la conceptualización de aprendizaje, nos dicen que un buen aprendizaje precede al desarrollo y que en ese aprendizaje está presente el elemento cultural. Y podríamos decir, bueno, es 2003 cuando escribe este documento y hasta 2018 en aprendizajes clave lo van conociendo los maestros, de tal forma que inclusive en aquel momento Frida Barriga dice que pues es realmente la visión es reciente y ha desembocado de un enfoque instruccional y la enseñanza situada que destaca la importancia de la actividad y el contexto en el aprendizaje y reconoce el aprendizaje escolar es ante todo un proceso, dice, de enculturación. Es decir, esta idea de la enculturación implicaría que los estudiantes se van integrando gradualmente a una comunidad o cultura de prácticas sociales. Es decir, aquí me surgen como las comunidades de aprendizaje y, el concepto de enculturación como desprendido de la antropología, ¿no? La endoculturación, en donde vamos integrándonos gradualmente a una comunidad con prácticas sociales. Y en esta misma dirección dice Frida Barriga en alguno de los puntos de su trabajo, dice, se comparte la idea de que el aprender y el hacer son acciones inseparables. Bueno, yo también en algún momento he comentado que haciendo se aprende y que el aprendizaje desde la pedagogía de aprender haciendo, pues fue una práctica que se hacía aquí en México. Todavía los libros de 1960 traen la idea del aprender haciendo y bueno, ahí se mira de otra manera porque había un libro exclusivo de aprender haciendo, ¿sí? Y venimos de la escuela del aprender haciendo de los 60s. Nada más que bueno, estas son concepciones teóricas, lo marca como acciones inseparables. Yo creo que sí, efectivamente, aprender y hacer y haciendo se aprende y en consecuencia el enfoque plantearía que los alumnos o los aprendices son novicios, es decir, los conceptos que está utilizando Frida Barriga, bueno, el aprendiz o el novato, que es un concepto de la teoría sociocultural, donde explicaba yo zona de desarrollo próximo, para referirme a esa distancia que hay entre el experto y el novato, donde el experto va a potenciar a su novato para llevarlo de un nivel inferior a un nivel superior. Y el alumno, el aprendiz, el novato debe de aprender en el contexto que es pertinente, que es el adecuado, el necesario para aprender. Y lo que va haciendo Frida Barriga es que como investigadora, pues ella recurre a los teóricos de la cognición situada que parten de una fuente crítica a la manera de cómo la institución escolar intenta promover el aprendizaje. Es decir, lo que van a cuestionar casi de manera directa es la forma en que se enseñan
los aprendizajes que ella llama declarativos, abstractos y descontextualizados. Estos son conocimientos, dice ella, poco útiles y escasamente motivantes. Yo he venido hablando de la motivación, pero ella dice que son escasamente motivantes, de relevancia social limitada, como en el trabajo que escribió con Gerardo Hernández Rojas, que tiene que ver con el desarrollo de estrategias para aprendizajes significativos. Y lo que señala Frida Barriga es que las escuelas se privilegian, o en las escuelas más bien se va a privilegiar la práctica educativa artificial. Y en esas prácticas educativas artificiales lo que se va a manifestar es una ruptura entre el saber qué y el saber cómo. Por eso las preguntas que va utilizando aprendizaje es clave también, desde el qué se aprende, cómo se aprende, qué se aprende, para qué se aprende. Y aquí lo que insiste Frida Barriga es esa ruptura entre el saber qué y el saber cómo, donde el conocimiento se trata como si fuera neutral, ajeno, autosuficiente e independiente de las situaciones de la vida real, que es ahí donde insiste el aprendizaje situado, y que también esos tipos de aprendizaje autosuficientes, independientes, neutrales y ajenos también están alejados de las prácticas sociales de la cultura a la que se pertenece. Y esta forma de enseñar se traduce, dice Frida Barriga, en aprendizajes poco significativos, es decir, no tienen o carecen de significado, de sentido, de aplicabilidad, y en la incapacidad de los alumnos por transferir y generalizar lo que se aprende. Y cuando habla de la generalización, bueno, estamos hablando del verdadero aprendizaje. El concepto que yo aprendí de aprendizaje en la normal, ya en los 60s, implicaba la capacidad de generalizar lo que se aprende. Y así me enseñaron qué era el aprendizaje. Cuando el sujeto tiene esa capacidad de generalizar lo que aprende, de aplicarlo en diversas situaciones, entonces el sujeto está en esa parte, en ese concepto que se llama aprendizaje. Y lo que va viendo, lo que va comparando Frida Barriga con el apoyo de sus textos que escribió con Gerardo Hernández Rojas, es que desde una visión de lo que sería el aprendizaje, la enseñanza situada, se aboga por una enseñanza centrada en prácticas educativas auténticas. Ese es su concepto. Creo que es uno de los conceptos más fuertes, el de prácticas educativas auténticas, y dice Frida Barriga, ya en 2003, las cuales requieren ser coherentes, significativas, propositivas, dice ella misma, para decirlo en otras palabras, simplemente definidas como las prácticas ordinarias de la cultura, donde para expresar estas ideas, Frida Barriga recorre a otros autores, aparte de los que he mencionado al principio, y donde señala que además la autenticidad de esas prácticas educativas puede determinarse por el grado de relevancia cultural de las actividades en que participa el estudiante, así como mediante otras ideas como el tipo y el nivel de actividad social que promueven esas actividades en las que participa el estudiante. Hay autores que vienen hablando de la visión situada, donde los estudiantes, donde los educandos deberían aprender involucrándose en el mismo tipo de actividades que enfrentan los expertos en diferentes campos del conocimiento. Por eso, de lo que se trata cuando aprendizaje es clave, utiliza los conceptos que señala Frida Barriga, ¿sí?, como los que decíamos hace rato, el análisis de los casos o los proyectos, ¿sí?, o establecer situaciones fingidas para poder trabajar, pero que vayan a los campos reales. Entonces, lo que va observando es cómo está la cultura escolarizada, donde se intenta hacer un símil de las prácticas o actividades científicas sociales que realizan los expertos, y se pretende que los alumnos piensen o actúen como matemáticos, como biólogos, como historiadores, etc. Y bueno, pues ahí la enseñanza no transcurre
en contextos significativos, no se enfrenta con situaciones reales, no hay tutelaje por parte del sujeto experto, ni se promueve la reflexión en la acción, ni se enseñan estrategias adaptativas o extrapolables, ¿no? Y a manera de ilustración, en algunos estudios, nos dice Frida Barriga, se ha mostrado que la forma en que las escuelas enseñan a los alumnos a emplear los diccionarios, por ejemplo, los mapas geográficos, las fórmulas matemáticas, los textos históricos, distan mucho de cómo lo hacen los especialistas o expertos en esos campos. Y en todos los casos, por ejemplo, habría que remarcar que el conocimiento del experto, a diferencia del que posee el novato, no difiere solo en la cantidad o dirían en la profundidad de la información, sino en su cualidad, ya que es un conocimiento profesional, dinámico, autorregulado, reflexivo y abstracto. Muy interesante todo lo que nos va diciendo Frida Barriga en su texto de 2003, es decir, de 2003 a 2017, han pasado 14 años y hoy toman el aprendizaje situado cuando desde entonces Frida Barriga lo venía manejando y venía manejando esta visión vygotskiana donde el aprendizaje implica el entendimiento, la internalización de los símbolos y los signos de la cultura y del grupo social al que se pertenece. Y los aprendices lo que vamos haciendo es apropiarnos de las prácticas y herramientas culturales a través de la interacción con miembros más experimentados. Por eso yo también he venido sosteniendo que lo que necesitan los maestros jóvenes es acercarse también a los maestros de experiencia, porque de alguna o de otra manera lo que van a traducir esos maestros de experiencia son situaciones reales que han vivido. Los maestros que han estado en responsabilidades, en coordinaciones, que son profesores que de educación básica avanzaron a superior, se dan cuenta de que los maestros de experiencia pueden enseñar en situaciones reales a los estudiantes o a los maestros novatos. De ahí la importancia que en esta aproximación tienen los procesos de andamiaje del enseñante. Y yo contextualizaría andamiaje como cualquier ayuda que le podemos ofrecer a un novato, como cualquier ayuda que yo le ofrezco como enseñante a mi novato, o como esa ayuda que un par le ofrece a otro en este desarrollo del aprendizaje, donde un buen aprendizaje precede al desarrollo. Y se trata de resaltar la importancia de la influencia de los agentes educativos que se traducen en prácticas pedagógicas deliberadas en mecanismos de mediación y ayuda ajustada a las necesidades del estudiante y del contexto, así como de las estrategias que promueven, dice Frida Barriga, en un aprendizaje colaborativo recíproco, aunque yo no esté de acuerdo con el concepto de colaborativo, pero sí con el de recíproco. En este caso, estudiantes que se enseñan. El día de ayer hablábamos inclusive de los monitores, también de los monitores que se ha recurrido inclusive históricamente desde la escuela lancasteriana hacia ellos esas referencias históricas y que de alguna manera en modelos educativos nos han propuesto recientemente, inclusive en aprendizajes clave, en la enseñanza de uno a otro, en el caso de los novatos, en el caso de que uno es más experto que otro, uno tiene las diferencias de conocimiento y de aplicación en situaciones verdaderas también se observan y desde ahí lo que va sucediendo es que surge el experto que tiene una distancia respecto del novato o como dice Frida Barriga respecto del novicio y desde ahí lo que hay que ir observando es la parte metodológica que tiene que ver pues también con el aprendizaje de las teorías del aprendizaje o del desarrollo y desde esa parte, desde tener los elementos teóricos y metodológicos, buscar los análisis para que nosotros podamos entender
esta idea del principio pedagógico que con suma facilidad me coloca en la enseñanza situada, donde yo no soy el experto de la enseñanza situada y por lo tanto tendré que meterme a los conceptos de los procesos cognitivos o de aprendizajes, donde yo pueda entender cómo se da esa acción recíproca, cómo las actividades de las personas que actúan en contextos determinados se dan y cómo de alguna manera una situación educativa para efectos de su análisis o intervención instruccional requiere concebirse como un sistema de actividad cuyos componentes, sí, a ponderar, incluyen varias cosas, por ejemplo, como el sujeto que aprende, los instrumentos utilizados en la actividad, privilegiadamente los del tipo semiótico, dirían los expertos, el objeto de apropiarse o el objetivo que regula la actividad, por ejemplo, que regula los saberes, que regula los contenidos, la comunidad de referencia en la que la actividad y el sujeto se insertan, o las normas o reglas de comportamiento que regulan las relaciones sociales de esa comunidad, las reglas que se establecen en la división de tareas de la misma actividad. Y lo que van haciendo, pues es enseñarnos realmente cómo es la cognición situada, cómo se da el aprendizaje, cómo se entiende el aprendizaje con los cambios en las formas de comprensión y de participación de los sujetos en una actividad conjunta. Entonces también, entrando a estas partes teóricas, podría yo comprender cómo un proceso multidimensional de apropiación cultural se va dando y cómo se trata la experiencia, cómo esta experiencia se involucra en el pensamiento, la afectividad y la acción, como también lo señala Frida Barriga, recurriendo a otros teóricos. No es tan sencillo esta idea del aprendizaje situado, porque lo que me va marcando el aprendizaje situado como esa responsabilidad de aprender, o el aprender en circunstancias variadas, con formas variadas de aprendizaje, la estructuración del conocimiento, la estructuración curricular. Y nos lo dicen ahí en 10 renglones, nos dicen una idea que es muy difícil de comprender, y que solamente la podré comprender recurriendo a los teóricos, como en este caso yo he recurrido al texto de 2003 de Frida Barriga. Maestros, soy Manuel Quiles Cruz. Interesante todo esto, porque le vamos descubriendo muchas cosas y vamos descubriendo de dónde los elaboradores de aprendizajes clave tomaron la información también. Les pido por favor que le den compartir. Ahora me ha ganado el tiempo, no he podido compartir la transmisión, la videotransmisión de ayer, no he podido compartir diversas situaciones. Me preguntan, por ejemplo, cómo se va a utilizar el aprendizaje situado en el nuevo modelo de secuencia didáctica, ¿sí? Desde la guía de la educadora ya he comentado, desde el libro de la educadora, la situación didáctica, y ahí vendrá explicado, porque ahí viene explicado toda esta parte. Yo ahorita estoy haciendo unas orientaciones metodológicas para los maestros de primero y segundo grados. Me estoy metiendo nuevamente al documento de los aprendizajes clave para poder ir conformando esto. Mi interés lo hago a partir del perfil de egreso, y desde el perfil de egreso, bueno, tendré que recurrir para este principio pedagógico 7, donde viene la propuesta de la enseñanza y del aprendizaje situado, a los teóricos. Y como me dijo Patricia Delgado desde la UNAM, además es mi amiga, me invita a sus eventos académicos, como me dijo Patricia Delgado, he cumplido ahora recurrir a Frida Barriga para poder explicarme lo del aprendizaje situado. Maestros, nos vemos mañana sabadito. Hasta mañana, muy buenas noches, que estén muy bien, feliz fin de semana y que estén durmiendo ya un poquito más. Hasta mañana, maestros, gracias.